Hola mis niños y mis niñas de octavo grado. Hoy vamos a conocer la reproducción sexual y la reproducción asexual, así que acompáñenme a este hermoso tema. Dice, la reproducción es la capacidad para generar nuevos seres o células semejantes a sus progenitores, o sea, algo similar a nuestros padres. Hay dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. Y podemos ver que la sexual prácticamente los individuos solo se dividen entre ellos. Y la sexual sabemos que necesitamos otro ser para poder reproducirnos. También tenemos en la reproducción sexual los individuos se forman a partir de dos gametos, uno masculino que es el espermatozoide o el polen y otro femenino que son los óvulos. También tenemos durante la reproducción sexual se unen los genes del gameto masculino con los genes del gameto femenino para dar origen a una célula, o sea, un cigoto con la información genética de ambos, es la unión de los dos seres. Tenemos en la reproducción asexual solo hay un progenitor que da lugar a dos o más descendientes. Es frecuente en el organismo unicelulares y en las plantas, ¿verdad? Tenemos organismos unicelulares que son organismos que se pueden reproducir entre ellos, como por ejemplo las bacterias, ¿verdad? Y en las plantas, que hay plantas que se reproducen por sí mismas. Hay varios tipos de reproducción asexual. Está escisión, gemación, esporulación, también fragmentación, multiplicación vegetativa y partenogénesis. Ahí podemos ver que hay diferentes tipos de reproducción asexual. Dice, aquí podemos ver la escisión, bipartición o división simple. La célula madre se divide en dos células hijas iguales. Ahí podemos ver que la bipartición es que se divide. Tenemos la gemación. Las células reproducen células hijas de menor tamaño que se desprenden y forman células semejantes. En pocas palabras, esta es similar a la división, pero aquí, en vez de que una forme dos, aquí una puede llegar a formar dos, tres o incluso hasta más. También tenemos el núcleo se fragmenta en numerosas partes que rodean el citoplasma y cuando se rompe deja libre a las células hijas. Ahí podemos ver cuando ya se ha reproducido. Tenemos fragmentación. La célula madre se divide en muchas células hijas. Un ejemplo son las estrellas de mar. Una estrella de mar, si usted la corta, por ejemplo, corta una o dos patas, entonces se puede volver a crear otra, como les digo, de esas partes se puede crear otra estrella de mar. Esa es la fragmentación. También tenemos la multiplicación vegetativa. Las plantas se fragmentan o se dividen y forman individuos idénticos y originales. Aquí podemos ver que, por ejemplo, aquí una rama la arrancamos y una estaca arrancamos y la sembramos y crea otro nuevo árbol. Aquí la patata o la papa, ella puede crear nuevos seres a partir de una sola. Y es el estolón fresa, la fresa, que poco a poco por así, una rama se puede ir enterrando y va creciendo otro nuevo. También tenemos el lirio, que prácticamente de la misma raíz, como es larga, entonces puede nacer otra nueva planta. ¿Sí? También tenemos, dice, partegénesis. Las células sexuales femeninas no son fecundadas. El óvulo se fragmenta y da origen a las células hijas. Un ejemplo de partogénesis ocurre en las abejas. Prácticamente, como ahí dice, no necesita otro ser para poder reproducirse, sino que el mismo óvulo se fragmenta y da origen a células hijas. Son cosas que a veces se dan en los insectos. También tenemos aquí la mitosis y la meiosis. Miren, podemos ver que se va multiplicando. Podemos ver que de uno pudo haberse llegado, se dividieron en dos, después en cuatro. Lo mismo, esa es la meiosis. Y la mitosis prácticamente similar, solo que se reproducen nada menos, que son dos seres. Tenemos la mitosis, es el proceso de división mediante el cual la célula madre da origen a muchas células hijas. Estas tienen el mismo número de cromosomas, prácticamente son similares, son iguales, ¿verdad? Ahora tenemos en la mitosis se duplican las moléculas del ADN, por lo tanto también los cromosomas y se distribuyen a las células hijas. Y podemos ver que se duplica lo que tenía y después de eso se
separan y crean dos células. La meiosis es la unión de dos células sexuales especiales llamadas gametos. La meiosis consiste en dos divisiones celulares. Estas son meiosis 1 y meiosis 2. Dice, la meiosis 1, sus características se hacen evidentes después de la replicación del ADN. Cuando la célula meiótica se divide, cada célula hija recibe dos copias de los dos homólogos. En pocas palabras, reciben una copia de cada uno después que se ha dividido. Meiosis 2. Cada una de las células hijas divide sus cromosomas para dar dos células haploides. Ahí podemos ver que no es como la anterior. En el anterior salió que se dividían y eran similares, pero no. Después haploides quiere decir que cada uno tiene una parte del otro. Es como que yo me divido, uno tiene mi brazo, otro tiene mi pierna, otro tiene mi otro brazo y otro tiene mi otra pierna. Esa es. En la meiosis 1 se generan dos células hijas con el doble de cromosomas. Cada una de ellas se divide en la meiosis 2 para dar como resultado 4 células hijas haploides con la mitad de cromosoma. Ahí podemos ver, está dividido, se divide. La mitosis y la meiosis, para facilitar su comprensión, se divide en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Aquí podemos ver metafase, que es una sola. Telofase, cuando ya empieza a dividirse, y la anafase, cuando ya se han dividido los cromosomas, y de ahí me imagino que se separa el ser para crear nuevas células. La profase inicia con la formación del uso acromático. El núcleo y la membrana celular comienzan a desintegrarse y desaparecer hacia el final de la fase. Dice, la metafase, los cromosomas ya compactan con ordenar la zona ecuatorial de la célula. En pocas palabras, ya empiezan a separarse. Y la anafase, los cromosomas comienzan a separarse por sus centrómetros y se completa la separación cromática. En pocas palabras, se divide cada uno en lo que debe ser. Y telofase, la fase en la que se reconstruyen los polos de los núcleos de las nuevas células. Se restablecen las membranas celulares, nucleares y nucleolos. Y al terminar la telofase se produce una división del citoplasma celular, la citocinesis, ¿verdad? Ahí ya está dividido la célula cuando ya está separada. Bueno, mis niños y mis niñas, gracias por su atención, que Dios me los bendiga. Hola mis niños y mis niñas de octavo grado, vamos a trabajar en nuestro libro de ciencia, vamos a la página 93. Vamos a responder estas preguntas. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el aparato reproductor femenino y masculino? Prácticamente la diferencia es el exterior, ¿verdad? A la parte de afuera y algunos órganos del interior también. También, ¿qué entiendes por órganos y sistema de órganos? Un órgano es el corazón. Pero ya hablamos de un sistema de órganos, sería así como el sistema locomotor, el sistema nervioso, cosas. ¿Y de qué manera se reproducen las plantas? Las plantas se reproducen sexual y asexualmente, como lo vimos anteriormente. Ahora nos dirigimos a la página número 105 y vamos a responder lo que está aquí. Establecer la relación entre el sistema digestivo de los animales y vertebrados e invertebrados. ¿Qué quiere decir? Que ambos funcionan de la misma manera, porque el sistema digestivo también siempre nos va a servir para alimentarnos. Tenemos escribir las funciones vitales de los seres vivos. ¿Cuáles son? Comer, respirar y reproducirse. Esas son las funciones que tenemos o que se tiene de los seres vivos. Ahora dice, la diferencia entre reproducción sexual y asexual. La sexual necesita otra planta o ya sea el polen para poder reproducirse. Y en la asexual salen de ella misma, prácticamente salen de la misma planta. Bueno, mis niños y mis niñas, gracias por su atención, trabajen en sus tareas, bendiciones.